Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la pasión turca nos une y las telenovelas son nuestra religión. Soy, y la emoción me embarga al tenerlos otra vez aquí, listos para un nuevo vídeo que promete ser una explosión de chismes jugosos, intrigas palaciegas y por supuesto, mucho amor, aunque pensándolo bien tal vez hoy hablemos más de desamor, ¿no creen? Agarren sus palomitas y prepárense, porque hoy vamos a desenterrar un rumor que ha sacudido los mismísimos cimientos de la farándula turca, un terremoto que ha dejado a los fans temblando, la supuesta boda de Kerem Bürsin, sí, nuestro adorado Serkan Bolat, con otra mujer que no es Hande Erçel. Lo sé, un golpe bajo para el corazón, lo sé. La noticia ha corrido como un reguero de pólvora por todas las redes sociales y los portales de noticias del corazón, y por supuesto, no podíamos quedarnos callados. Vamos a analizar esta bomba desde todos los ángulos posibles, desde las supuestas invitaciones de Melissa Sabank hasta las reacciones de Hande, que según los informantes, está completamente devastada, con el corazón hecho trizas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mare magnum de especulaciones, quiero hacer una pequeña advertencia, como cuando entras a un terreno minado. La información que vamos a compartir hoy está basada en rumores, reportes de la prensa del corazón turca y chismecitos que me han llegado de fuentes confiables. Así que, por favor, tomen todo con pinzas, como cuando comen aceitunas rellenas. Aunque, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva, y donde hay humo siempre hay un fuego ardiente esperando ser descubierto. ¿No lo creen? Y antes de continuar con esta exclusiva, quiero pedirles un favorcito, algo que me ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido turco de todo YouTube, si les gusta este tipo de vídeos llenos de salseo. Si aman las series turcas con la misma intensidad que yo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, déjenme un comentario al final del vídeo para saber qué opinan de todo este embrollo. Quiero saber si están tan impactados como yo. Su apoyo es mi combustible, mi vitamina, mi razón de ser. Ustedes son mi ejército de chismosos favoritos. Ahora sí, pongámonos nuestras gafas de detectives privados. Vamos a analizar este culebrón turco al más puro estilo Hollywood. Para ello vamos a repasar algunas de las parejas más icónicas de las series turcas, esas que nos han robado el aliento y nos han hecho suspirar, y veremos si esta supuesta crisis de Kerem y Hande se parece a alguna de ellas. ¿Será que la historia se repite? ¿O estamos ante un caso completamente nuevo y sorprendente? La primera pareja que me viene a la mente y no es para nada casualidad, es precisamente la de Senkalkam, Llamas a mi puerta, protagonizada, obviamente por la mismísima Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin. ¿Quién no recuerda esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla durante meses? ¿Recuerdan la trama? Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con fama de frío e insensible, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero y cumplir sus sueños. Lo que comienza como un simple contrato, una farsa planeada, obviamente termina convirtiéndose en un amor verdadero, de esos que te hacen temblar las rodillas, con todos los altibajos, los celos enfermizos y los malentendidos épicos que implica una relación apasionada. La química entre Hande y Kerem era innegable, era explosiva. Tanto en la pantalla como fuera de ella, se notaba que había algo especial entre ellos. De hecho, su relación traspasó la ficción y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Eran la pareja del momento. Todos los querían, los admiraban y soñaban con tener un amor tan intenso como el suyo. Su ruptura hace ya un tiempo fue un golpe durísimo para sus fans, que aún, hasta el día de hoy, sueñan con una reconciliación digna de un final de telenovela. Y ahora, con este rumor bomba de la boda de Kerem con Melissa Sabank, las esperanzas de un reencuentro romántico se desvanecen aún más, como un azucarillo en una taza de café hirviendo. ¡Qué tragedia! Pero, ¿por qué es tan relevante esta serie para entender el rumor actual? Porque la relación entre Hande y Kerem siempre estuvo rodeada de especulaciones, de dimes y diretes, de rumores que iban y venían. Desde el principio, se negaron a confirmar su noviazgo, a pesar de las evidentes pruebas, las miradas cómplices y las fotos robadas que circulaban en las redes sociales. Jugaban al despiste como nadie. Y ahora, con este nuevo capítulo, la historia parece repetirse, como si estuvieran destinados a vivir en un eterno culebrón mediático. Pero, vamos al grano. ¿Quién demonios es Melissa Sabank?
Melisa es una reconocida empresaria turca, perteneciente a una de las familias más influyentes y adineradas del país, una dinastía. Su nombre ha estado ligado al de Kerem en los últimos meses, y aunque ambos han negado cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo son amigos, los rumores han persistido, como una mosca zumbando alrededor de una bombilla. Y ahora, con estas supuestas invitaciones de boda, la bomba explotó. Se desató el caos. El drama llegó a su punto álgido. ¿Qué dicen exactamente las invitaciones? Según los reportes de la prensa turca, las invitaciones son elegantes y sofisticadas, dignas de una boda de la alta sociedad, y llevan los nombres de Kerem Bürsin y Melisa Sabank grabados en letras doradas. La ceremonia, al parecer, se celebraría en un lugar exclusivo, un palacio con vistas al Bósforo, con una lista de invitados muy selecta, que incluiría a personalidades del mundo empresarial, actores famosos y, por supuesto, miembros de la jet set turca. Una boda de ensueño o más bien, una pesadilla para Hande. La pregunta del millón es, ¿son reales estas invitaciones? ¿O es todo una farsa orquestada por la prensa sensacionalista? Hasta el momento, ni Kerem ni Melisa han confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes han guardado un silencio sepulcral, alimentando aún más la incertidumbre y el misterio. Juegan al gato y al ratón con nosotros. Y hablando de corazones rotos, ¿qué hay de Hande? Según fuentes cercanas a la actriz, Hande estaría completamente devastada por la noticia, hecha un mar de lágrimas. A pesar de haber terminado su relación con Kerem hace tiempo, aún conservaba la esperanza de una reconciliación, una lucecita al final del túnel. La idea de verlo casarse con otra mujer, y más aún con Melisa Sabank, la habría afectado profundamente como una puñalada en el corazón. Pobre Hande, mi corazón está contigo. Ahora, alejándonos un poco de este culebrón específico, pensemos en otras series turcas que nos muestran relaciones complejas, llenas de mentiras, secretos y dramas amorosos. Por ejemplo, Aşk Memnu, Amor Prohibido, una serie que causó furor en Turquía y en todo el mundo, un verdadero fenómeno televisivo. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre viudo mucho mayor que ella, con el objetivo de ascender socialmente y escapar de su pasado. Sin embargo, Biter se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y seductor, desencadenando una serie de eventos trágicos que terminan en tragedia. ¿Qué podemos aprender de Aşk Memnu en relación con el caso de Kerem y Hande? Que las relaciones amorosas son complejas, que las apariencias engañan y que a veces, lo que vemos en la pantalla no refleja la realidad. Y que el amor prohibido, el amor que desafía las convenciones sociales, puede tener consecuencias devastadoras. ¿Será que hay un amor prohibido en la vida de Kerem que le impide estar con Hande? Otro ejemplo interesante es Kara Sevda, Amor Eterno, una historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una chica rica. A pesar de su amor profundo, sus caminos se separan debido a las presiones familiares y las intrigas de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan que hace lo que sea para tenerla a su lado. Kara Sevda nos enseña que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas, como la diferencia de clases sociales o las ambiciones personales, pueden destruir una relación. ¿Será este el caso de Kerem y Hande? ¿Será que la presión mediática y las agendas personales han impedido su reconciliación? ¿Hay fuerzas oscuras que están conspirando para mantenerlos separados? Volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante recordar que todo lo que hemos dicho hasta ahora son especulaciones, chismes jugosos, pero especulaciones al fin y al cabo. No tenemos pruebas concretas de que Kerem se vaya a casar con Melisa Sabank, ni de que Hande esté completamente devastada. Sin embargo, los rumores son persistentes y la prensa turca está haciendo un gran revuelo con esta historia, no paran de hablar de ello. ¿Qué podemos esperar en el futuro cercano? Lo más probable es que Kerem y Melisa sigan negando cualquier relación sentimental, al menos públicamente. Hande, por su parte, intentará mantenerse al margen de la polémica y concentrarse en su carrera profesional, demostrando que es una mujer fuerte e independiente. Y nosotros, los fans, seguiremos especulando, analizando cada movimiento y soñando con una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde. La verdad es que el mundo de las series turcas es como una telenovela interminable, llena de giros inesperados, amores apasionados, secretos inconfesables y dramas familiares que nos mantienen enganchados a la pantalla.
Y nosotros, los espectadores, somos los ávidos consumidores de este culebrón, disfrutando cada capítulo y comentando cada detalle. Y hablando de comentar, quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente se va a casar con Melissa Saban? ¿O creen que es solo un rumor para generar controversia y vender revistas? ¿Qué opinan de la supuesta reacción de Ande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saberlo todo. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que la verdad detrás de esta historia solo la conocen Kerem, Ande y Melissa, y tal vez nunca la sepamos por completo. Pero eso no nos impide seguir soñando con finales felices y amores eternos. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su tiempo y por su apoyo incondicional. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más series turcas y más pasión. Adiós, mis chismosos favoritos. Los quiero.